Quiero presentar la lección con el título, que es El sábado y el fin. Y se me viene a la mente, Magda, Toñita, el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios. Y cuando dice teme a Dios, ya sabemos de qué tipo de temor habla referente a Dios. No es el tipo de temor en el cual una persona tiene miedo hacia Dios, sino es un temor que reverencia y le da su honra y le da su gloria también a un Dios, ¿verdad? Y luego dice, el principio de todo discurso es este: teme a Dios, y luego dice, y guarda sus mandamientos. Cuando dice guarda sus mandamientos, pensamos de inmediato en el pasaje que está en el corazón de los mandamientos. Y este pasaje o este mandamiento, que es el cuarto, es el día sábado. Entonces, cuando hablamos de la lección 8 es hablar de el sábado y el fin. Y el versículo para esta semana, que es el capítulo, en la lección número 8, les invito a los hermanos a buscar en Efesios capítulo 3, versículo 9. Ahí el apóstol Pablo dice una serie de declaraciones bien interesantes. Efesios capítulo 3, versículo 9, dice, y de aclarar. Esta manifestación que hace el apóstol Pablo y de aclarar tiene que ver con dar luz, ¿verdad? Y luego dice a todos la dispensación, es decir, esta palabra dispensación se relaciona con esta facultad o necesidad que la iglesia de Dios tiene de revelar los secretos que pudieran estar ocultos en la palabra de Dios, y que la iglesia de Dios tiene la facultad y la responsabilidad de transmitirlos. Luego dice, desde los siglos, en Dios quien creó todas las cosas. Me encanta cómo relaciona los siglos, es decir, las edades de la eternidad, desde que fue diseñada la salvación, y luego dice, y la creación de todas las cosas. Vincula la salvación, la eternidad y la creación de todas las cosas. Yo quiero invitarles a pensar, hermanos que estamos aquí también, Magda y Toñita, en la palabra dignidad. Para muchas personas es complicado pensar en sí mismos como alguien con valor. Hay muchas personas que se han autodesvalorizado o que han decidido autosabotearse y pensar que son menos que otras personas, o pensar que no valen tal vez. Sin embargo, esta palabra de dignidad lo que hace es decirte, tú, ya seas un feto, y esto es interesante en la época en la que estamos viviendo, porque no, en ocasiones en círculos incluso cristianos ya se está discutiendo qué nivel de dignidad tiene el feto, ¿verdad? Cuando nosotros sabemos que la vida comienza desde la misma concepción, ese feto, una persona adulta con Alzheimer, una persona joven tal vez con síndrome de Down, y las personas jóvenes, niños, adultos, absolutamente todos poseemos esa cualidad o esa cualidad de dignidad ante un Dios que Él por sí mismo fue o sería capaz de venir a morir aún y solamente existiese una persona que salvar, y eso no me parece un tema menor. Otro punto que me gusta también enfatizar de la lección que nos va encaminando a la introducción es que de cuando los genes y los cromosomas se unieron para formar esa identidad biológica compleja de todos los seres humanos y nuestra personalidad individual, porque no habemos dos personas iguales, Dios rompió el molde. Es decir, Somos Toñita, únicos. somos únicos. ¿Qué opinas de esto? Pues que es algo muy hermoso porque, o sea, somos creación única de Dios, ¿verdad? No hay nadie igual a nosotros. A lo mejor físicamente los gemelos se parecen, pero no así internamente, o sea, hay diferencias entre nadie, a unos gemelos que son los más idénticos. Siempre tienen que tener alguna diferencia. De hecho, a veces los papás dicen, mira, son igualitos, pero el ojo es un poco diferente, o la nariz, ¿verdad? No hay segunda persona igual, ¿verdad? Exactamente así. Qué bonito, ¿no? Que Dios nos haya creado a todos diferentes. Sí,
A veces nos ha tocado, me han dicho, oye, vi a alguien que se parecía mucho a ti. Y yo, sí, pero soy única. Le digo, Dios me hizo única. Le digo, todas mis huellas son diferentes. Le digo, somos únicos. Ese es un privilegio de ser únicos y es algo hermoso que ha hecho Dios con nosotros. Y este tema, la identidad individual y la dignidad que Dios nos asigna a cada uno de nosotros, luego nos hace pensar en este Dios que trasciende el universo, que trasciende todas las cosas y que está por encima de nosotros como un Dios creador. Y este Dios creador, a pesar de que muchas veces se le ha intentado quitar la autoridad, ¿verdad? Como creador, sabemos nosotros que si nosotros pensásemos que somos, decía la lección por ahí una expresión que parece agresiva, pero pues al final del día muchos creen en eso, que somos simios avanzados, dice, simios avanzados, ¿verdad? Descartando a un creador, o que somos productos de la casualidad. A mí me gusta, por ejemplo, pensar más que somos producto de la causalidad, es decir, que si existe algo, como decía un gran filósofo, ¿por qué existe algo en lugar de nada? Porque existió una causa original. Y esta causa original viene de un Dios que no podía ser causado. Y este es el Dios de la Biblia, lo creemos por fe y lo creemos también por tanta evidencia que hay dentro de su palabra, dentro de la creación. Y pues bueno, esto encuentra un sentido y no sé qué opinen ustedes. Cuando tú piensas que formas parte de las personas que vivimos en el mundo simplemente para disputar un espacio de terreno, vivir, aferrarse a una vida difícil y compleja solamente para crecer, multiplicarse y morir, como que la vida no tuviera sentido. Pero cuando incorporamos a Dios o las cosas eternas, o pensamos fuera de esa caja que nos compacta a una realidad triste y gris, podemos obtener que en ese momento Dios nos da, o la cosmovisión cristiana nos da, amplio sentido y propósito a nuestra vida. Es mejor tener un propósito y tener un sentido a esta vida en la cual navegamos, ¿verdad? Dios nos llama a tomar decisiones para la eternidad. El que hizo el cielo, la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Esto, mis hermanos y estimados amigas, revela nuestra aceptación de la ley de los 10 mandamientos. Es decir, en los mandamientos se menciona o hace alusión a un creador. Y este creador también se repite, por ejemplo, en el mensaje de los 3 ángeles. El mensaje de los 3 ángeles que dice adorar a aquel que hizo, es decir, aquel creador, y lo conecta de inmediato con los 10 mandamientos que contienen la misma expresión. Pero bueno, yo no quisiera continuar con más introducción porque es demasiado. Y yo quisiera preguntarles sobre el sábado y la creación, ¿cómo se relaciona? Exactamente. Cuando el evolucionismo en el siglo XIX empezaba a pegar más fuerte, cuando se tenía la idea de que procedemos de partículas pequeñas y que de ahí empezó nuestra descendencia, ¿verdad? De que surgimos de seres diminutos que fueron evolucionando o del simio. Dios envió un mensaje y precisamente está en Apocalipsis 14, 6 y 7, dice: luego vi otro ángel que volaba en medio del cielo y que llevaba el evangelio eterno para anunciarlo a los que viven en la tierra, a toda nación, raza, lengua y pueblo. Gritaba a gran voz: teman a Dios y denle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio. Adoren al que hizo el cielo, la tierra, el mar y todos los manantiales. Y precisamente aquí, ¿verdad? En esta situación, aquí el sábado es la expresión de que creemos en Dios, de que como creador valoramos la vida humana, porque Dios nos la dio, que tenemos respeto y valor, y que la vida humana es sagrada. ¿Por qué? Porque es un regalo que Dios nos dio. Aún los animalitos, ¿verdad? Que Dios también les dio la vida. La vida es sagrada porque Dios nos la ha dado nuestro creador. Y nuestra adoración sabática da testimonio de esa verdad eterna. Al nosotros guardar el sábado, estamos reconociendo a Dios como nuestro creador, porque el sábado
fue el pilar con el que culminó la creación, fue el monumento de la creación, ¿verdad? Al final. Entonces, por ejemplo, el sábado es un símbolo eterno entre nuestro descanso en Dios, ¿sí? De que yo el sábado, no nada más de que no hago nada, o sea, y ya, porque es sábado, no, sino el sábado dejar tus problemas a Dios, descansar de todas tus cargas en Dios, ¿verdad? Eso es el sábado precisamente. Si tú traes un problema, si traes de problemas de trabajo, de la escuela, etcétera, ese día debes de procurar dejar tu carga. Sí, Señor, es sábado y aquí está mi costalito. Aquí te lo dejo, este costalito que llevo cargando. Ya mañana lo recojo, ¿verdad? Ayúdame. Sí, aparte de eso, es la señal especial de la lealtad al Creador. ¿Sí? Él ordenó que guardáramos el sábado y de hecho una de las características del pueblo de Dios al final del tiempo es precisamente el guardar el sábado, ¿verdad? También. Y habla de un Dios que hizo por nosotros lo que nosotros no seríamos capaces de hacer por nosotros mismos. ¿A qué me refiero con esto? Dios creó el universo, nosotros no seríamos capaces de crearlo, nos dio vida. Dios creó el universo y le dio vida al hombre, al ser humano. Entonces, Él hizo algo que nosotros no nos podemos dar vida por nosotros mismos. Y al guardar el sábado, estamos reconociendo lo que Dios hizo para nosotros, que nos dio el Edén y nos dio la vida, ¿verdad? Al hombre cuando lo creó. Y también es el eslabón entre la perfección del Edén y la perfección que va a haber con la tierra nueva. ¿Sí? Es un eslabón que así como el Edén era perfecto cuando lo creó, también va a ser perfecta la santa ciudad. Es interesante que el sábado es una constante desde el Edén. Entra el pecado, hay un bache largo, que todavía estamos dentro de ese bache, y luego el sábado va a ser reivindicado y va a ser llevado a otro nivel. Yo quiero imaginarme cómo va a ser experimentado un sábado, como dice el profeta Isaías, vivido en el cielo, ¿verdad? Que iremos a adorar a Dios de mes en mes y de sábado en sábado. Sin lugar a duda van a ser diferentes épocas, pero la constante va a ser la misma y eso es lo bonito. Yo me pregunto por qué este día, que es el día santo, el día en que Dios lo apartó para nosotros, ¿por qué ha sido muy olvidado y por qué ha sido tan atacado, verdad? Y aparte de eso, nos lleva a nuestras raíces el sábado, ¿sí? Cada sábado estamos honrando la creación del mundo al guardar el sábado, sí, del universo. Estamos guardándolo. Y aparte de eso, nos lleva a nuestra familia de origen también. O sea, nos lleva a reconocer que somos hechura de Dios, que somos creación de sus manos, ¿verdad? Y a través de eso, estoy guardando el sábado, le doy honra a Dios porque soy creación de Él, soy hechura de sus manos de Él. Y también nos tiene enfocados en la gloriosa verdad que si somos hijos de Dios y nos existe una relación íntima y cercana con Él. O sea, soy hija de Dios, cada sábado voy a procurar mantener una relación con Él más estrecha. A lo mejor entre semana no tengo el tiempo suficiente o adecuado para, o las situaciones del trabajo, del hogar me desvían un poquito, ¿verdad?, de mi adoración a Dios, pero el sábado mantener esa relación como hija de Él, ir a Él, venir a la iglesia y decir, Señor, aquí estoy, vengo a adorarte, vengo a agradecerte esta semana de vida que me diste, vengo a agradecerte este sábado que me das para cargar las pilas espiritualmente en ti. Aquí estoy ante tu presencia, ¿verdad? Gracias, hermana. Y Magda, ¿hay engaños Claro. que son sutiles? Sí, Y claro. otros no tan sutiles, muy evidentes, ¿verdad? Sí, si hay un engaño, siempre ha habido algo verdadero y algo falso, ¿sí? La creación es algo verdadero y la evolución es una falsedad. Leyendo, por ejemplo, en 1844, un grupo de personas habla acerca del juicio, el mensaje de los tres ángeles que dicen adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra. Pero luego años después sale el origen de las especies, se da a conocer la evolución. Y la evolución lo que ha dicho, pues es una falsedad porque quiere tirar, ¿verdad? Intenta tirar lo que es la creación, intenta negar esos 6 días de creación
literales, compuesto de 24 horas, ¿sí? Cada día, y de negar, o sea, y de tirar también lo que es el sábado, porque sabemos que el sábado reconocemos a Dios como nuestro creador, ¿sí? Y esta evolución es cambios, son cambios. Y ellos dicen que son cambios muy lentos, que por eso millones y millones de años, ¿sí? Pero la Biblia es muy clara al decir, por ejemplo, aquí en Salmos 33:9 dice, Dios dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Vamos a buscar, hermanos, vamos a buscar, Toñita Taves, aquí en Hebreos 11:3, vamos a dar lectura. Dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Dice, entendemos. Y la palabra entender dice saber con perfección algo. Dice, entendemos. Entonces, lo que vemos fue hecho por lo que no se ve, que no se veía en la palabra, ¿sí? Pero Satanás lo que ha hecho o ha querido hacer es tirar lo que es esa creación, ¿sí? Negarla. Pero Dios es tan amoroso que me puse a pensar, dije, millones y millones de años. ¿Y el sábado sabático? ¿Dónde quedaría? Por eso nos dice en Éxodo 28, acuérdate, ¿sí? Nos lleva, acuérdate del día de reposo, sábado para santificarlo. Y esa es una de las falsedades muy grandes y realmente mucha gente, aunque sea cristiana, no guarda el sábado, o sea, muchos creen, como decías tú al principio, que venimos del mono, ¿sí? Que venimos de un mono, que hemos venido evolucionando. Cuando me dijo una vez un alumno, me dice, pues yo vengo del mono, maestra, y yo, ¿de quién del mono? Dice, sí, le digo, y ya le empecé a explicar acerca de la creación, y me dice, pues, se me hace un poquito increíble, me dice, creerle. Le digo, y a mí se me hace increíble creerte a ti, o sea, millones y millones de años, hijo. Es que fíjate, la misma fe que ellos tienen, o lo voy a poner al revés, la misma fe que nosotros tenemos para decir que Dios es el creador de todas las cosas, Sí. es esa misma fe que ellos ocupan para afirmar del eslabón perdido o de este personaje Lucy, ¿no? Que son los que ellos ponen como prototipo del primer ser humano, o por esta creación de la abiogénesis, ¿no? Es exactamente la misma fe. Y se meten al terreno de la fe sin darse cuenta o sin valorarlo o sin aceptarlo. Nosotros creemos en ese poder divino de esa creación ex nihilo, como dicen, la creación de la nada. Y el problema con mucho pensamiento cristiano es que tratan de jugar con mezclando los pasajes claros y absolutos del Génesis con algunas concepciones o hipótesis de la teoría científica. Y hay que tener mucho cuidado, porque si alguien interpone a la evolución como parte del contenido bíblico, lo que estará haciendo es tumbar todas las creencias y todas las doctrinas del cristianismo. Así que debemos de ser cuidadosos con estas aseveraciones. Y alguien por forzar conceptos bíblicos a conceptos, hipótesis científicas, puede caer en esta falacia, ¿no? Entonces, qué complejo es para un cristiano decir que si yo creo en un Dios todopoderoso, ese Dios todopoderoso que le abrió las aguas a Moisés o que hizo retroceder el tiempo, no es tan poderoso también para hacer la creación desde la nada. De ese nivel estamos hablando. Pero hablando de la creación, el sábado y el fin del tiempo, o el tiempo del fin, ¿cómo podemos vincular estos tres conceptos? Y antes de eso, si alguien desea intervenir, le invitamos a ponerse en la banca de enfrente y ahorita hacemos esa dinámica. Entonces, Toñita, creación, sábado y fin del tiempo. O el tiempo del fin, perdón. Claro que sí, la creación en sábado y el tiempo del fin. Bueno, aquí podemos ver que el gran conflicto desde un principio es la autoridad de Dios. Satanás desde un principio trató de revocar la autoridad de Dios, ¿verdad? Y la adoración a Dios. Entonces,
aquí, ¿verdad? Y ese sigue siendo el tema hasta hoy en día y va a seguir siendo el tema hasta el final, hasta que nuestro Señor venga, ¿verdad? Y se solucione ese gran conflicto, que de hecho ya está ganado, ¿verdad? De antemano sabemos. Aquí tenemos 3 versículos, Apocalipsis 14:7, Apocalipsis 14:9 y Apocalipsis 14:2. ¿Y qué nos dice? ¿A qué nos invita Apocalipsis? Dice, teme a Dios y dale la gloria. Apocalipsis 14:7 nos invita a temer a Dios y darle gloria. Y luego viene Apocalipsis 14:9. Ese nos dice que no hagamos qué cosa, que no adoremos a la bestia, ¿verdad? Ni a su imagen de la bestia. Y luego viene lo que sería Apocalipsis 14:12. Ahí está el punto, precisamente, que dice, obedece los mandamientos de Dios y se mantienen fieles a Jesús. ¿Qué dice ahí? Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesucristo, la fe de Jesucristo, ¿verdad? Sí. Entonces aquí tenemos, la lucha siempre ha sido por la adoración a Dios, ¿verdad? Y como vimos en la parte del lunes, a través de guardar el sábado lo podemos adorar, ¿verdad? Y ese conflicto de los últimos días entre el bien y el mal, entre Dios y Satanás, va a ser adorarnos a uno o a otro, ¿sí? O me voy del lado de Dios o me voy del lado del enemigo. Uno elige. Pero fíjate que es interesante, Toñita, que al final se trata de adoradores. Lo digo porque muchas veces pensamos que hacia el tiempo del fin, cuando Dios esté por venir, existirá un problema entre ateos o no creyentes y creyentes. No, va a ser entre adoradores. Ajá. Y el tema, como lo acabas de decir, es ¿a quién voy a estar adorando, verdad? ¿A adorar a Cristo o a la bestia de su imagen? Que sabemos que quien estaría detrás de ese sistema sería Satanás, ¿verdad? Exactamente. Y no hay punto medio de que diga, bueno, medio adoro a Dios y medio adoro a Satanás. No. Esos van a ser vomitados de la boca. Exactamente. No hay con que me voy medio y medio para quedar bien con los dos. De hecho, la Biblia dice, no puedes servir a 2 señores porque o cumples a uno y le quedas mal al otro, ¿verdad? Así es. Entonces, aquí tenemos, el sábado es la señal eterna e inmutable de esa creación. Y entonces, aquí, por lo tanto, usurpar el sábado es usurpar a Dios, el querer usurpar el poder de Dios. Si yo no guardo el sábado, ¿verdad? No le estoy dando su lugar a Dios y que fue lo que intentó hacer Satanás, de hecho usurpar el lugar de Dios, ¿verdad? Y es negarlo, o sea, ¿verdad? Querer ir al punto máximo de los principios que es Dios como creador. El negar a Dios como creador y llegar al punto máximo como creador mío, ¿verdad? O sea, ahí estoy negando entonces que Dios me creó, que Dios me formó, lo estoy negando. Y otro es ir detrás de todo y arrancar todo de raíz. O sea, yo no guardo el sábado, no lo acepto. Estoy diciendo que lo mismo, ¿verdad? Que no soy creación de Dios, que no tengo un creador, que no tengo un Dios. Arranco toda mi procedencia, ¿verdad? Espiritualmente, o sea. Y yo creo que, por ejemplo, a nadie nos gustaría arrancar nuestra descendencia aquí terrenalmente, o a usted le gustaría arrancar su descendencia familiar, ¿verdad que no? Entonces, ¿por qué a veces se nos hace tan fácil arrancar nuestra descendencia espiritual, la procedencia de Dios? Al negar el sábado, vuelvo a lo mismo, arrancamos todo desde adentro, desde raíz, y es intentar ocupar el lugar de Dios mismo, como dice según de Tesalonicenses 2:4, ¿verdad? Es querer ocupar el lugar de Dios y cuidado, porque eso fue lo que intentó hacer Satanás. Si nos fijamos, ¿qué intentó? Tomar el lugar de Dios, usurpar el lugar de Dios, ¿verdad? Y pretender recibir la gloria y la adoración en lugar de Dios, ¿verdad? Entonces, por eso es muy importante y por eso se relaciona la creación, el sábado y el tiempo del fin, porque va a ser la señal al final de los días del pueblo de Dios. Esa va a ser ¿cómo se dice? La clasificación del pueblo de Dios, la señal del pueblo de Dios, lo que lo va a caracterizar al pueblo de Dios, la observancia del sábado. Ahora, yo le quiero hacer una pregunta, hermano. Póngale que No yo tan no soy difícil, adventista. No, póngale que yo no soy adventista. Y yo le digo, usted me habla del sábado y yo le digo, oye, pero es que yo guardo el domingo y da lo mismo.
como quiera guardo un día. ¿Qué me contestaría usted? Lea la Biblia, hermana. Creo que la Biblia es consistente y en ninguna parte de la Biblia podríamos siquiera pensar o acercarnos a ese pensamiento de que el día que se guarda es el domingo. Creo yo que toda la Biblia está repleta de la idea de que el día sábado, el Shabbat, es el día de reposo. Y esto, y hablando también de que los mandamientos no fueron clavados en la cruz, sino que fueron las leyes ceremoniales, esto nos abre pie para decir que la expresión que está en el capítulo 12 de Apocalipsis, ¿verdad? De aquellos grupos que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, ese grupo guarda los mandamientos de Dios, va a ser el grupo especial de Dios que guarda los 10 mandamientos de Dios, no 9, o no 10, pero algunos cambiados, ¿verdad? Entonces, creo que la Biblia es muy consistente y cuando se habla de domingo, tristemente se habla de tradición más que de teología, Exacto. ¿verdad? Así es de que, pues bueno, tenemos una expresión, Magda, hay una expresión que cuando, al menos yo cuando he ido a algún velorio, algún entierro de alguna persona que descansa, se escucha mucho, sobre todo en personas que no son creyentes, que es el descanso eterno. Me llamó la atención en el título, yo sé que no se relaciona, pero me llamó la atención. ¿Qué tipo de descanso eterno en relación con el sábado se refiere nuestro repaso de hoy? Bueno, nosotros como adventistas, cada semana, ¿sí? Nos vamos desconectando de nuestros rutina, de nuestro trabajo, de nuestros deberes, ¿sí? De nuestro estrés, podríamos decir también, porque el corre para acá y corre para allá nos estresa en algún punto. Entonces, y entramos al reposo de Dios, que es el sábado, ¿sí? Desde la creación, Dios hizo un lugar, un refugio para nosotros, ¿sí? Y eso dice aquí en Marcos 2:27, porque dice que el sábado fue hecho a causa del hombre. El sábado es para convivir, para tener una íntima relación espiritual con nuestro Dios. Aquí, por ejemplo, el mensaje de los 3 ángeles nos recuerda, ¿sí? Dice que adoremos a nuestro Creador, ¿sí? Y también nos dice que después del juicio, después de que se haya erradicado el pecado, hará nuevas todas las cosas. El mismo Dios que hizo en el principio todo, la tierra y todo lo que en ella hay, va a volver a hacer todo nuevamente. Y aquí voy con si buscamos en Isaías 66:23, dice, y de mes en mes y de día de reposo en día de reposo vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová, porque el sábado va a permanecer como símbolo eterno del Creador y Redentor. Amén. Vamos aterrizando ya el tema y yo quisiera, Toñita, Magda, que intentáramos cerrar las ideas que hemos discutido aquí con una última idea. No sé, Toñita, ¿cómo resumirías o qué te ha llamado la atención de esto que estamos discutiendo, que te haya marcado especialmente en esta semana? Pues lo importante que es la observancia del sábado, ¿verdad? Que a pesar de que la tradición ha llegado a cambiar el domingo por el sábado, vemos en la Biblia, de hecho, le iba a comentar algo, a mí llama mucho la atención, cuando yo empecé a ser adventista, normalmente yo tenía mi Biblia, ¿verdad? Y decía primer día el día de reposo, pero yo tenía una Biblia que tenía como 100 años, era de mi abuelita, y mi mamá me la entregó a mí, y esa Biblia decía sábado, y a mí me llamaba la atención y decía yo, ¿por qué esta Biblia de mi abuelita, que tiene 100 años, dice sábado, y la mía, que es moderna, dice día de reposo? O sea, cómo la tradición ha tratado de, aún en los calendarios y todo, ¿verdad?, cambiar, usurpar el día de reposo. Y lo importante que es lo que me queda, yo me quedo es con esto de, o sea, tratar de ser fieles a Dios,
porque si ahorita no somos fieles, más adelante menos. Y que ser firmes en el sábado, porque es lo que va a caracterizar al pueblo de Dios en los últimos días, y que eso refleja mi adoración y darle honra a Dios en mi vida. Gracias, hermana. Eso tiene que ver con los verdaderos adoradores. A veces pensamos que el adorador solamente es aquel que canta. La adoración es un concepto amplio, muy integral, que tiene que ver con la oración, con el canto, pero también con mi relación con Dios especialmente, y esa honra y ese tiempo especial que paso con Dios. ¿Cómo le adoro? Bueno, con mi vida, con mi cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo, con lo que como, con lo que hago, con el tiempo que dedico a sus cosas. Yo le estoy adorando día con día, ¿verdad? No se supedita a algo tan pequeño como simplemente cantar. Así es de que así entendemos al adorador, ¿verdad? Llegará aquel día en que los verdaderos adoradores le adoren en espíritu y en verdad, y tiene que ver con esto. Exacto. Magda, ¿alguna última idea con Bueno. la que te quedas? Pues el sábado lo creó Dios para identificar al Creador. Y los dejo con Éxodo 28, acuérdate. Acuérdate, una expresión desafiante para esta época que somos olvidadizos. Yo me quedo con la idea de la introducción. Cuando los genes y los cromosomas se unieron para formar esta estructura biológica individual y compleja de los seres humanos que somos, Dios tiró el molde. No somos repetidos, porque somos tan especiales para Dios que nos hizo únicos. Y además de hacernos únicos, nos dio su identidad. Nos asignó una dignidad. En cualquiera que sea nuestra condición, Él nos asignó una dignidad que ya nos superpone por encima de los demás seres creados, porque somos especiales, somos sus hijos, somos amados, como le decía el profeta Daniel, y yo me quedo con esa idea. Así es de que el día de hoy hemos repasado aquí en el conversatorio. Sabes que el conversatorio es un espacio donde amamos el diálogo, una mesa para dialogar, para discernir, para platicar asuntos espirituales y también cotidianos. Y en este espacio que es la lección de escuela sabática, la lección número 8, te invitamos a que la repases a profundidad y nos escribas tus comentarios. Que Dios les bendiga.